Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar en este nuevo en vivo. Hoy vamos a hablar sobre persona con discapacidad. Es el término correcto. No con otras palabras, no con otros adjetivos. Hay muchos. El término correcto es persona con discapacidad. ¿Y por qué? Porque necesitamos insistir sobre este tema. Desafortunadamente, a pesar de que habemos muchas personas, habemos muchas organizaciones que estamos insistiendo sobre el término correcto en la manera que te tienes que dirigir hacia una persona con discapacidad, no permea, sigue sin permear en la sociedad en general. Entonces, pues vamos a seguir insistiendo y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí con tu bello público tan luminoso. Muchísimas gracias a todas las personas que están llegando. Muchísimas gracias a las personas que se van a conectar después, que van a replicar, que van a comentar este tema importante, interesante, porque efectivamente aún en la actualidad todavía es algo que no logra permear en las mentes de las personas. Entonces, pues hay que insistir en esto que son personas con discapacidad. Bien. Ojalá que hayan tenido un excelente día de martes ya. Ya es martes. Martes 7. En un mes estamos en tu cumpleaños. ¡Yay! Bendito Dios. Para celebrar la vida. En un mes me hago más viejo. En un mes te haces más viejo, pero te ves más joven y fuerte. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Esperemos que haya interacción. Esperemos su participación. Mucha y que nos den sus puntos de vista, que finalmente eso es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Sabemos que tienen cosas bien importantes que hacer y entonces ese momento que nos dedican a nosotros pues vale muchísimo oro. Ya saben que aquí se les quiere mucho y se les quiere bien. Bienvenidos sean, buenas noches y aquí estamos. Pues muchísimas gracias. La verdad es de que ustedes qué piensan, ustedes qué opinan. Porque también hemos tenido muchos comentarios en redes sociales, no solamente en esta red, sino en otras redes, y no quieren algunos que se use el término discapacidad. Uno nada más dice que se tiene que usar el nombre personas, otros dicen que se tiene que usar nada más el nombre propio, o sea, Fidel. Pero la verdad es de que la discapacidad es una condición de vida que tenemos los seres humanos. Total y completamente de acuerdo. Y entonces tenemos que hacer referencia a eso. O sea, primero somos personas y tenemos una condición. Entonces, por eso nosotros creemos que ese es el término correcto. Y no es de creencia, sino hay que ponernos también a leer un poquito, como yo te decía en la mañana con un comentario que por ahí hicieron, que no están totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Se respeta, es bien respetable tu manera de pensar. Todos tenemos una manera de pensar, pero también dices, es que hay que hacer y decir lo correcto, ¿no? Entonces, está escrito, es persona con discapacidad. Yo respeto mucho a quien piense diferente, hay quien dice, no, pero es que nada más tiene alguna limitación y lo estás... persona con discapacidad es el tema de hoy. Claro, y la idea es ponernos de acuerdo, si no vamos a confundir más a la sociedad. O sea, es como cuando estás haciendo una ley para esto, otra ley para esto, y empiezas a hacer un montón de leyes o empiezas a llamarlos de diferente manera. Y yo te digo, ¿para qué sirven? Para nada. Para nada y para lo mismo. Y entonces empiezas a confundir. Así es. Entonces la idea es aclarar el panorama. Irnos en un solo camino, porque para sensibilizar y concientizar a la sociedad no tenemos que confundirla, amigos. O sea, y en esta parte tenemos que empezar por cómo es como se van a referir a una persona que tiene una discapacidad o una condición como la mía. Persona con discapacidad es el término correcto. Y luego, eso tendríamos que hacerlo realmente, porque, por ejemplo, hay otro tema, la lengua de señas mexicana. Ese es un grandísimo tema. Hay signos diferentes para referirse a una misma cosa, o a una misma persona, o a un mismo objeto.
sin embargo, pues confunden, hay una confundidera por todos lados y todo el mundo se adjudica y dice, es que es así, y es que es asá. Es exactamente, es otro ejemplo en el cual tenemos que trabajar muchísimo en el tema de la lengua de señas mexicana, pero pues empecemos por lo primero, persona con discapacidad. Eso es lo correcto. Y fíjense, amigos, hay un montón de países, casi la mayoría de los países de este mundo, que firmaron un tratado o convención que se le llama Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí refiere el término correcto persona con discapacidad. ¿Sí hay? Y entonces, si es una convención, es una convención que es ratificada y acordada por una gran cantidad de países, pues creo que tenemos que irnos por ahí. O sea, no tenemos por qué inventar el hilo negro y por qué pues tratar de seguir confundiendo, o porque no me gusta el término, o porque sí me gusta, o porque creemos que es el correcto. Entonces, yo creo que la convención ya está ratificada por una gran cantidad de países. Entonces, creo que eso nos va a dar uniformidad, nos va a dar un rumbo hacia dónde debemos estar enfocados o estar tratando el tema de la discapacidad. En esta convención, como ustedes, yo creo que ya la leyeron, los que ya la leyeron y los que no. Los invitamos a que la lean. Ajá, porque ahí no solamente se refiere al nombre, define el nombre, sino define todos los derechos que tenemos las personas con discapacidad. Al final, la conclusión es que la convención dice que las personas con discapacidad somos personas, con los mismos derechos que cualquier otra persona. Al final de cuentas, esa es, y es la verdad es que es un escrito o una convención o un tratado. Y es muy formal. Muy avanzado, pero de muy avanzada, porque acaba con el tema médico, acaba con el tema que nos veían a las personas con discapacidad como enfermos, y acaba totalmente con muchas cosas que se tienen que voltear a ver hacia las personas con discapacidad. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, no sé ustedes qué opinen, qué piensen, pero creo que es el término correcto. Está escrito en la convención. Ajá. Así es. Y creo que pues ha avanzado muchísimo. Imagínense si a estas alturas se nos ocurre, pues vamos a decir de otra manera para referirnos a las personas con discapacidad. Imagínense todo lo que ha avanzado la convención al ratificarla más de 170 países en este mundo. Y entonces imagínense nada más cómo es el retroceso que tendríamos. Así es. Entonces yo creo que por ahí debemos de ir. En una misma dirección. Así es. Sí. Muy bien. Te están viendo varias personas. Y dice Luis Loyola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Saludos a Colombia. Desde el oro. Ay, Dios mío. Del oro de Corumba o algo así. No puedo aprender, pero lo voy a aprender. Saruma. Oro, no sé qué es Saruma. Pero muchas gracias por vernos. César David Cario García, hola, excelente noche. Gracias, sí, César. Sí. Doña Rosa Costa dice, buenas noches, Inge Fidel Pérez de León. ¿Cómo alegra el programa su esposa con esta sonrisa? Gracias, doña Rosa. Gracias, doña Rosa, pero también el tema creo que también está interesante. Muchísimas gracias por sus porras siempre. Iván Darío Díaz dice, buenas noches, saludos. Muy buenas noches, muchas gracias, muchos saludos también para ti. El auténtico Santander dice, hola, buenas noches, aquí llegando de apoyo al metro. Ándale que nos habla de esa experiencia. Pues háblanos de tu experiencia. Sí. Háblanos de tu experiencia, ¿no? Querido amigo, ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo que hiciste y todo este tema, no? Y si está de acuerdo también con esto. Y nuestra querida prima Yucosima Venegas dice, hola, linda noche. Muy buenas noches, linda noche, gracias. Pagman Galicia dice, bonita noche para todos. Muchas gracias, igualmente. Jesús Saladispa dice, hola, mi amigo Fidel, buenas noches, saludos desde Ecuador, Guayaquil. Muchas gracias, amigo, un abrazo a ti y un abrazo a todos tus paisanos de Guayaquil, Ecuador. Sí. Travieso Ortiz dice, buenas noches, amigo Fidel y esposa. Soy una persona con discapacidad, pero no soy discapacitado. A ver. Claro,
tú estás de acuerdo, Travis Ortiz, en que es persona con discapacidad. Justo. Ajá. Así. La gran bronca antes era que nos decían discapacitado. Así es. Y ese sí es un gran problema y un serio problema, porque se están refiriendo a tu condición. Exactamente, directo. César David Cario García dice, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a decir las cosas como deben de ser. Ejemplo, voy a hacer pipí y no decir voy a orinar, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Así es. Totalmente de acuerdo, amigo. Dice Leti Vázquez, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Leti. Buenas noches. Marta Amador dice, buenas noches, ingeniero Fidel y su querida esposa, que hace alegre la noche. Muchas gracias. Muchas Por gracias. eso la tenemos aquí, para que no se aburran, para que nos vean. No, la verdad es que Olvia es una persona de las más sensibilizadas que hay, porque, pues imagínense, pues al decidir tener una vida con una persona con discapacidad, porque nuestra relación, como ustedes saben, empezó cuando yo ya estaba en silla de ruedas, cuando yo ya tenía una discapacidad, y ahí fue cuando empieza. Entonces, pues imagínense todo este tema. Entonces, aparte de que hace alegre la noche, conoce muy bien el tema, o sea, conoce perfectamente cómo andan las cosas en el tema de la discapacidad, y además conoce muchísima gente también que está metida en esto. Sí. Malena Cruz dice, muy buenas noches. Buenas noches. Y los demás te están viendo. Paloma MGCL, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Buenas noches a todos, Paloma. Muchas gracias, Paloma. Sí. Y luego, ya me perdí, ya viste, es que están entrando. Dice Marisela Ponce, hola, aquí estamos presente. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la excelente compañía. Y Vera Orte dice, buenas noches, Inge, saludos a ambos, Dios nos los bendiga. Gracias, Vero, muchas gracias, bienvenida. Bendiciones igualmente. ¿Y qué opinan del tema? Que es lo más importante. Hasta ahí están los comentarios. Bueno, resulta que bueno, pues entonces a partir de la convención, pues viene todo este empuje, todo este movimiento de hablar de que las personas con discapacidad, pues somos personas, y entonces primero tenemos que decir que somos personas y después la condición que tenemos, persona con discapacidad. Porque pues antes había una gran cantidad de referencias, nos decían, por ejemplo, sujeto que padece o sufre o afectado entonces creo que por ahí no va. También, y lo voy a repetir, amigos, porque creo que es necesario. Porque es necesario ratificar. Mira, se subió un videíto, no sé si lo vieron hace ratito, precisamente haciendo referencia a cómo se debe de decir, cómo te debes de referir a una persona con discapacidad. Y entonces hubo por ahí unas controversias. Entonces yo le digo, no, ¿sabes qué, Fidel? Si es necesario que lo reafirmes, lo repites, hasta que nos permee a todos perfectamente. Exacto. Entonces, y lo malo es que todavía hay lugares que vas y, por ejemplo, aparece el nombre que es muy común, sí. Minusválido. Sí. Sí. Minusválido. Área exclusiva para minusválido. Ahí sí, ¿qué te está diciendo? Totalmente no hay discriminación. O también, en algunas leyes yo he visto que dice impedido. Ay, sí, impedido como para qué. ¿Qué es eso? Disminuido. Sí. Está disminuido de sus facultades. Está disminuido de su movilidad. Está disminuido y disminuido. Desde ahí hay una desvalorización completa. ¿A poco no? Claro. O sea, te quitan el valor. Eres una persona. Eres una persona. Y luego lo otro que dicen, y que yo le he escuchado a mucha gente, paralítico. No. Oye, estás paralítico. Sí. No, subnormal, que no estás normal, que eres subnormal, que eres deficiente. No, amigos, esos términos no son correctos. Lo correcto es persona con discapacidad. Y fíjense que hay un término que de hace un tiempo para acá se empezó a utilizar mucho, incluso el gobierno de hace muchos años empezó a usar ese término y lo empezó a promover: capacidades diferentes.
Es todo un tema, ¿eh? Aquí mismo en esta página se lee así, en esta página y en las demás redes de aquí de Fidel, y lo alegan, ¿eh? O sea, son personas con capacidades diferentes. No, es que tú no tienes por qué decir discapacitado, persona con discapacidad. Entonces dices, ¿sí? ¿Por eso es necesario? Sí. Entonces, ellos argumentan que tenemos una capacidad diferente para adaptarnos a las nuevas condiciones de vida, pero no. Una capacidad diferente es, pues el otro día vi un ejemplo en una foto por ahí donde había un montón de barricas de diferentes tamaños. Y entonces ahí sí tienes una capacidad, uno de 1 litro, otro de 2 litros, otro de 3 litros. Al final de cuentas nosotros somos personas con capacidades iguales que las de cualquier persona. Que de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo a nuestra discapacidad, es la capacidad que tenemos para desarrollar. ¿No? Exacto. Y es esa discapacidad la que nosotros debemos de aprender a vivir con ella, y es esa discapacidad la que nos pone la sociedad barreras de todo tipo, o sea, barreras físicas, sociales, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, tiene que ser persona, porque somos personas, tenemos los mismos derechos que cualquier persona, o sea, los mismos derechos. Los derechos, lo primero, a la vida, y todos los derechos. Todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos, justo. Entonces, yo creo que por ahí debemos de trabajar mucho en fortalecer este tema en persona con discapacidad. Y yo creo que para las personas que no tienen una discapacidad, pues si no se acuerdan del término, pues no nos vayan a decir una cosa como esta de que acabamos de comentar, paralítico, cosas así. Pues mejor pregúntenos por nuestro nombre y ya. Y si están haciendo algún escrito o algo, pues bueno, pues lo revisan en Google. Pero el término correcto es persona con discapacidad. Totalmente. Dice Terebe Chivas, saludos, presente, buenas noches, que estén bien, un lindo amanecer, bendiciones para todos. Los que están viendo el en vivo, saludos a su bella esposa y a usted, ingeniero Fidel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Terebe Chivas, por estar aquí, gracias. Y dice, las personas nos ven como con lástima. Y es correcto que usan muchas palabras en diminutivo. Claro. Y eso no es correcto. Y el diminutivo es lo que friega. Dijera por ahí mi mamá, Inga querido. Inga querido. O sea, Iquito, pequeñito, sí, todo así. En chiquitito. En chiquitito. César David Cario García dice, en lugares donde suele haber este tipo de letreros, en una empresa nos decían que se tiene que hablar con los encargados para que se corrija el error. Justo, a eso nos referimos cuando pedimos que repliquen, que comenten, que digan, que eduquen, que informen, que... Exactamente eso, ¿no? A eso vamos para allá. Y es que si no lo hacemos nosotros, seguramente nadie lo va a hacer. Nadie, ni cuenta se dan igual, ¿eh? O sea, a lo mejor la sociedad en general ni cuenta se da. Pero los que nosotros pasamos a ser afectados y los que nosotros ahora sí estamos involucrados en el tema, los padecen. ¿Y qué estamos? Padeciendo. Estamos padeciendo pues estas malos adjetivos, pues entonces somos los que tendremos que hacerlo. Por eso yo les digo que cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y yo creo que una manera de asumir nuestra responsabilidad es esa. O sea, por ejemplo, lo que dice nuestro amigo, si ves un letrero mal hecho, si ves minusválido que se ve muy común o capacidades diferentes, pues comentarlo y decirlo, mira, el término correcto es esto, porque México ratificó, si se quieren meter por la parte técnica, México ratificó una convención y en esta convención dice, si no le quieren dar mucha explicación o si le quieren dar ilustrarlos. O sea, le quieren dar una explicación más o menos jurídica, ¿no? O en un término, o si le quieren dar otra explicación de otro tipo, pues le dices, oye, yo soy una persona como tú, o sea, nada más tengo una discapacidad,
y mi discapacidad es una condición de vida, o sea, no puedo caminar, entonces pues, nada más ocupo una silla de ruedas para estar en igualdad de condiciones que los demás. Claro. Que lógicamente que necesito ser independiente y bla, bla, aprender a manejar mi silla de ruedas, igual para las personas con discapacidad auditiva, con los demás tipos de discapacidad, pues necesitan ser independientes, pero lógicamente que hay que hacerlo, amigos. Y la idea de esto es invitarlos pues a que lo hagamos, a que insistamos, a que donde quiera que nos paramos, que veamos algo, entonces tratar de corregirlo. Tratar de corregirlo porque la verdad es de que... Tocar y abrir conciencias. Exactamente. Hay que abrir conciencias, hay que empujar, hay que... Sí, insistir. Hay que insistir. Hay que informarles. A veces es falta de información, pero para eso estamos, o sea, para estarles informando y con carta en mano. No es que se nos ocurrió, ¿no? Claro, y la verdad es de que casi nadie habla del tema. O sea, muy pocas veces los periódicos, muy pocas veces la televisión, muy pocas veces los medios de comunicación van a hablar de las personas con discapacidad. Generalmente lo van a hacer cuando pues sucede algún chisme, algo que llame a la atención. La atención, claro. Que despierte el humor por la curiosidad, una de las dos. Exacto. Y mientras no pase eso, no van a hablar. Entonces, pues nosotros vamos a hacerlo, amigos. Y vamos a hacerlo y empezando con esto, con personas con discapacidad. Lo hemos hablado muchas veces, pero pues sigue. Pero todavía sigue comentando, se sigue dando. Y en los comentarios... ¿Te das cuenta? Te das cuenta, o sea, ajá. Te das cuenta. Y entonces, pues yo creo que debemos de insistir. Debemos de insistir, tenemos que insistir más, amigos. Vamos, bien. Dice Paloma MGCL, si tenemos una discapacidad, pero a veces pensamos que los que están según ellos normales. Pensamos más que los que están según ellos normales, dice. Pues, Suele suceder. Dice Iván Darío Díaz, realmente nosotros mismos tenemos que ir dando un giro con nuestra forma de vida a esa terminología. Justo. Y no solamente, ahorita estamos hablando sobre este tema, o sea, y por ahí es donde debemos de empezar este giro de vida, porque tenemos que dar un giro de vida hacia muchísimos más temas, ¿no? De los que hemos hablado por acá. Así es. Mira, dice Paloma MGCL. Dice, yo duré 1 año después de mi accidente para regresar a trabajar. Y le dije a mi doctora, yo quiero regresar a trabajar, porque al fin, que loca ya estaba. Y tonta no quedé. Claro, efectivamente, y todos de locura tenemos un poco. Hace días platicaba yo con Fidel, híjole, la mente es, no sé para dónde viaja, para dónde va. Pero por supuesto, yo siempre ando buscando el tornillo que me hace falta, siempre. A mí me hace falta un tornillo, pero efectivamente, pues no, tonta no eres, ¿no? Está como cuando dicen, lee por favor bien el acta de nacimiento. Dice que naciste vivo, no. Entonces, No, pen. Ajá, pen tonto. Entonces, es cierto, nacimos vivos y así estamos. Bien, dice César David Cario García, cuando una persona llega a mal decirnos el término, sería correcto acercarse a la persona y corregirla dando una explicación, justo que era lo que tú estabas diciendo, que hay que empezar por ahí. Si vemos, nos damos cuenta, hay que hacerlo. Yo, personas sin discapacidad, por supuesto que lo hago. Y la verdad, y hay que hacerlo de la manera más atenta, más amable, de manera muy respetuosa, claro, con mucha empatía, con mucho cariño. Oye, quiero decirte, mira, fíjate que el término correcto no es así, a lo mejor es que tú no sabes, pero mira el término. Te voy informando. Y así, de manera muy humilde. Y ¿no? Sutil. Dice Terebe Chivas, si tenemos una discapacidad, pero gracias a Dios somos personas pensantes y coherentes, claro. Y como dice usted, o preguntamos cómo nos o que nos pregunten cómo nos llamamos, pues lo más correcto que nos llamen por nuestro nombre también. Y a veces cuando no te conocen, perdón, ¿cómo te llamas? Claro. Simple y sencillamente.
sencillamente, ¿no? Así entonces es. ya, bueno, mira, conocí a Fidel Pérez. ¿Quién es Fidel Pérez de León? Fidel Pérez de León es una excelente persona que ayuda a todos los demás cada que puede y es una persona con discapacidad. ¿Qué discapacidad tiene? Discapacidad motriz, punto. Claro. Fácil, ¿no? Y dice César David Cario García, dice, en una empresa es una institución que da cursos de semiología, pues en esa empresa hay que corregirle inmediatamente que es persona con discapacidad precisamente. A lo mejor no lo saben, entonces toca informar. Jesús Soladispa, qué buen tema, mi amigo Fidel. Es un muy buen tema, definitivamente. Más bonito sería que todos lo replicaran, que todos lo hablaran y justo para ir corrigiendo todos estos pequeños detallitos, y creo que empezar por aquí, por lo correcto, es como se va a lograr. Y Pacman Galicia te manda muchos aplausos, dice, muy buen tema, ingeniero, felicidades. No, muchas gracias. La verdad es de que sí, siempre tenemos que hacer, y si hacemos más en vivo sobre este tema van a decir algunos, qué aburrido, pero la verdad es que cada día entra más gente nueva y la verdad es de que hay gente que no conoce el tema, pero se agradece muchísimo que tienen por el interés, o sea, no sé si porque tengan un gran corazón o porque digan, mira, es un tema que me está causando mucha emoción no lo sé, pero estoy tratando mucha gente nueva y mucha gente sin discapacidad, la gran mayoría, por ejemplo, aquí en estos en vivos, la mayoría son personas con discapacidad, hay muchas personas sin discapacidad también. Pero en general en la página la gran mayoría son personas sin discapacidad. Así es. Entonces tenemos que insistir, Llegar a ellos porque no conocen, muchos no conocen el tema y nos damos cuenta porque además preguntan. Y dice Jesús Soladispa, claro que sí, mi amigo, acá en mi país hay muchas personas que no saben nada de lo que es la discapacidad de las personas. No solamente en tu país, en todo el mundo, yo creo, amigo. La verdad es de que por eso necesitamos seguir. Y si te fueras a lugares más recónditos, ¿qué tal? Sorpresa, ¿no? Malena Cruz dice, mucha gente comenta que nosotros los discapacitados somos más capaces de hacer cosas que ellos que no quieren hacer. A ver, ahí está. Por ejemplo, Malena, ahí está. Fíjate, mucha gente, lo leí tal cual, mucha gente comenta que nosotros los discapacitados. Entonces, ahí tú te debiste haber dicho, mucha gente comenta que nosotros, las personas con discapacidad, no discapacitados, que nosotros, las personas con discapacidad, somos más capaces de hacer cosas que los que no tienen la discapacidad. Claro, y disculpa, no lo tomes a mal, pero la verdad es de que es un ejemplo, pues, de cómo a veces no te das cuenta, ¿no? Ajá, de cómo no te das cuenta. No eres consciente, ¿no? Y ese es el término que se usa. Y creo que si nosotros estamos pidiendo inclusión, si nosotros estamos pidiendo empatía, pues debemos de empezar por lo correcto. Por lo primero, ¿no? Y debe ser lo correcto. Bien, dice Vera Orte, yo te lo voy a leer tal cual está, Muy cierto, ingeniero, todavía hay mucha discriminación en algunas áreas. Yo una vez me acordé de su frase, la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí, y puse un letrero en una cartulina, muy bien hecho. Muchas gracias, Vero. Porque así es, porque además así es, o sea, no tienen por qué discriminarlos. Además, la discapacidad pues, es una enfermedad, no se pega, no se contagia, ¿no? Muy bien, Vero. Jesús Soladispa dice, yo me he reunido con muchas personas y les pregunto que si ellos al menos conocen qué es la discapacidad y me responden que nada, que nadie les comenta de eso y no piensan que ellos que también pueden quedar con una discapacidad, o sea, no creen que pueden quedar con una discapacidad. Y eso sucede, o sea, la verdad es de que a la mayoría no le interesa el tema de las personas con discapacidad, la mayoría anda pensando en otros temas. Y bueno, pues las personas con discapacidad somos una minoría, o sea, somos un grupo minoritario. Y entonces, pues la verdad es de que la gente dice, ni cuenta se da, ni cuenta se da que existimos. Pero fíjate, sí puede que sean un grupo minoritario, pero no por eso dejan de ser personas. Y yo insisto, son seres valiosos, o sea, son personas, son seres humanos. Entonces,
a darles el valor, ¿cómo de que no? Y es que todas las personas, independientemente de la condición que tengan, somos seres humanos. Y así sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sabe cuántos miles de millones de personas sabemos en el mundo, somos seres humanos. Justamente, no a la discriminación. Francisco Horta dice, yo voto por Fidel Pérez de León para un curul en el Senado, porque sé perfecto que mandarías muchas iniciativas en pro de muchas cosas que cambiarían para bien en esta sociedad que vivimos, no solo en el tema de la discapacidad, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo y estoy seguro que así va a ser. No, muchas gracias por esos buenos deseos, pero no, primo, estamos en otro rollo ahorita. Y no, ese tema es muy complicado. Es complicado. Te agradezco muchísimo ese comentario. No. Pero gracias. Terebe Chivas dice, eso es correcto. Hay personas que están bien físicamente y no hacen nada ni trabajan. Sin embargo, hay personas con discapacidad vendiendo y haciendo cosas. Mis respetos para todos ellos. Un gran orgullo para todos. Claro, ¿por qué? Porque buscan la manera de sustentar sus vidas, sus gastos y de demostrarse a sí mismos. Porque no hay que... Sí, demuestras a los demás, pero a ti mismo, ¿hasta dónde tienes tus límites? Tú te pones tus límites, tú sabes hasta dónde llegas y entonces ser independiente, pues es padrísimo, ¿no? Claro. Con y sin discapacidad. El auténtico Santander dice, las personas con discapacidad somos personas muy capaces y seres humanos que podemos hacer muchísimas cosas y nada nos detiene. Totalmente de acuerdo. Que sí, ¿no? Terebe Chivas dice, sería maravilloso, en verdad. Sí, mi voto para usted. Yes, ingeniero Fidel. Bueno, y entonces, dependiendo, bueno, dentro de las personas, o dentro de la discapacidad, cuando menos nosotros, y hay una corriente por aquí dentro de todo el movimiento de personas con discapacidad, que agrupamos en 5 grupos a las personas con discapacidad. Entonces, nos gustaría comentarles también cómo se agregaría esa parte, ¿no? Por ejemplo, a las personas que luego le andan diciendo, eres un sordomudo. Híjole. Ese es un grupo. Lo correcto es persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Que a mí me gusta más persona con discapacidad auditiva. A mí también. Ese es un grupo. Hay otro término que se usa, que está horrible, está bien discriminatorio, que se llama, o que le dicen invidente. Invidente. Lo correcto es persona con discapacidad visual. O persona ciega o persona con baja visión. A mí me parece, a nosotros nos parece, persona con discapacidad visual. Y luego, ahí van 2 grupos, ¿no? Sí. Ahorita al final ya concentramos los grupos. Luego hay otros que te dicen, no, pues es que estás impedido, estás inválido, paralítico, inútil, cojo, chueco, etcétera, etcétera. Lo correcto es persona con discapacidad física o motriz. Que algunas personas decimos que es mejor motriz, que es un término correcto, ¿no? Porque se refiere a la motricidad, ¿no? Así es. Y algunos otros dicen que no, pero bueno, física o motriz, digo. Y ahí van 3 grupos. 3 grupos. Y luego también te dicen que persona postrado en silla de ruedas. No, amigos. Es una persona con discapacidad física o motriz. O si lo quieren, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, algunos dicen persona usuaria de silla de ruedas, ¿no? Bueno, entonces llevamos 3 grupos para agruparlos. Luego, hay otros que les llaman retrasado, qué feo, deficiente, sí, es cierto, disminuido, sí, es cierto, anormal. Eso está bien cañón. O sea,
que te digan retrasado deficiente, o sea, es un adjetivo muy, muy terrible. Lo correcto es persona con discapacidad intelectual. Llevamos 4 grupos ya. Y luego hay otros que le dicen down, mongol, mongolito, deficiente. Si no lo quieres decir persona con discapacidad intelectual, dile persona con síndrome de Down, pero siempre usa el término persona. Entonces yo lo agruparía como persona con discapacidad intelectual. Igual, en el caso del otro término que mal se usa, que le dicen, es que es un autista. No, amigos, no. Es una persona con autismo, si le quieren ya ser muy específicos, y una persona, lo correcto es una persona con discapacidad intelectual. Luego hay otros que llaman enano. Lo correcto es persona de baja talla, que yo creo que debe de ser, que los agrupa o los agrupamos nosotros como persona con discapacidad física o motriz. Y es que también para no diversificar tanto, o sea, porque si empezamos a dividir, pues vamos a confundir más. Entonces, yo creo que se debe de simplificar. La simplicidad es mejor. Simplicidad. Debe simplificar más. Y por último, la persona que le dicen que no oye, que está sordo. No, ese ya lo habíamos dicho, ¿no? Me quedé pensando, sí, no, ese que ya dijimos, persona con discapacidad auditiva. Y también aquellas personas con discapacidad mental, que ahora se le llama, y que se ha modernizado un poco, que son las personas con discapacidad psicosocial. O sea, son aquellas personas que tienen esquizofrenia, que tienen depresión, o sea, que tienen una discapacidad en la mental, en la salud mental. Entonces, a esas personas lo correcto es persona con discapacidad psicosocial. Entonces, esos serían los 5 grupos en los que creo que los tendríamos que agrupar. Porque luego vemos algunos que tenemos varias discapacidades. A lo mejor yo tengo una discapacidad física o motriz, pero también tengo una discapacidad psicosocial, y entonces ya algunas personas dicen, no, pues tienes una discapacidad múltiple. Yo creo que se debe de decir la discapacidad que se ve más, o la discapacidad... la predominante. La predominante. La predominante. Entonces, recapitulando, amigos, para ya ir cerrando esto, el término correcto es persona con discapacidad. Hay 5 grupos. Persona con discapacidad física o motriz. Persona con discapacidad auditiva. Persona con discapacidad visual. Persona con discapacidad psicosocial. Y persona con discapacidad intelectual. Esos serían más o menos los cinco grupos en los que creo que se debe de agrupar, enfocarse a todas las condiciones que tengamos las personas con discapacidad. De acuerdo, totalmente. Y nada más para terminar y cerrar más, acuérdense que somos personas. Y siempre el término persona debe de ir antes de cualquier adjetivo que le pongas. Persona y lo que sigue. Persona y lo que sigue. Porque somos personas. Porque estamos luchando porque la sociedad nos vea como personas. Y cuando la sociedad nos vea como personas, vamos a estar en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque ya van a pensar en que nosotros
existimos, porque ahorita ni siquiera nos tienen en su mirada En o en radar, su visión, en su radar. Y entonces, pues, hacen edificios sin elevadores, hacen edificios con escaleras, hacen edificios sin señalamientos como guías podotáctiles, como mapas ápticos, o no promueven la lengua de señas, que lo correcto no es decir lengua de señas, sino es decir lengua de señas mexicana. Así es. Entonces, creo que por ahí tendríamos que ir, y yo creo que por ahí tendríamos que impulsar todo este tema, y no estar dividiendo más y más y más, porque luego se genera más polémica, se genera más confusión. Entonces yo creo que ya que la sociedad esté más consciente, más sensibilizada, entonces a lo mejor sí tendríamos que empezar a separar un poquito más. A especificar más. Ajá, a ser más específicos. Pero yo creo que ahorita con esto es más que suficiente para que nos entendamos las personas que tenemos o las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, y no hagamos un confundidero de la fregada. Así es. Dice Jesús Soladispa, dedito arriba, y dice Vera Orte, dice, yo te apoyo, Francisco, el ingeniero es una persona muy capaz de hacer muchas cosas por las personas con discapacidad. Sí hacemos muchas cosas, pero las hacemos desde donde estamos. O sea, por ejemplo, aquí estamos y aquí estamos todos los días empujando, todos los días hablando, todos los días haciendo cosas. Concientizando, tratando de concientizar. Ajá, tratando de generar conciencia. Y la verdad es de que así deberíamos de ser todos. O sea, deberíamos de ponernos la camiseta y decir, somos y hacemos, y siempre en el lado positivo. En pro. Siempre creando posibilidades. Así es. Como el reel que pusimos hace rato, que subimos hace rato, o sea, siempre en positivo, siempre pensando en proyectos, siempre pensando en buenas acciones, porque en este país y en este mundo creo que se necesitan buenas acciones. Se necesitan buenas acciones, y creo que cada día hay más gente mala, y debería de ser al revés. Creo que la gente deberíamos de ser buena, o sea, al final de cuentas la bondad te genera mucha cordialidad, te genera mucha empatía, te genera mucha paz, y te genera una felicidad que todos queremos alcanzar. Así es. Terebe Chivas dice, triste pero cierto, utilizaron unos calificativos muy feos para nosotros. Sí, así es. Pero poco a poco hay que irlos... Sí, y la verdad es que a mí no me gusta decir esos términos, pero bueno, pues es que hay que decirlos porque así es como están, ¿no? Y así es como nos dicen, y pues para tratar de corregir un poco y tratar de generar un poco, pues, conocimiento, empatía de las personas que no están involucradas con el tema. Así es. Malena Cruz dice, somos pocos pero bien ruidosos. Dejemos que nos vean, salgamos a rodar para que nos vean, y así la gente empieza a incluirnos en las actividades, a mostrarse más, ¿verdad? Claro. Claro, y eso tú lo haces, también. Por ejemplo, cuando vas a trabajar. Cuando vas a trabajar, pues vas y tienes muchísimo tiempo. No hay necesidad incluso de reunirnos. O sea, por supuesto, la felicidad es la convivencia, ¿no? La convivencia te da felicidad, conocer a más personas, pero en lo que nos reunimos, en los que se reúnen, o en lo que se juntan, creo que cada quien podemos hacer cosas diarias. O sea, el ir, por ejemplo, yo rodando, o ir la persona con su bastón de discapacidad visual, o en la calle, o cualquier tipo de discapacidad, y que te empiecen a ver y que empieces a platicar con la gente y que la empieces a concientizar. Yo creo que eso es lo que tendremos que hacer, y vamos a insistir mucho porque esa conclusión hemos llegado, porque es la única manera. Tenemos que multiplicar, y los que tenemos la obligación somos las personas con discapacidad. Si las personas sin discapacidad que hablan de eso, la verdad, pues son unas personas muy, muy empáticas. Entonces las personas con discapacidad tenemos la obligación y tenemos que trabajar sobre eso y multiplicar. No tenemos que pelearnos, no tenemos que conflictuarnos. Hay que ser cordiales, cada quien desde su trinchera. O sea,
lo que esté haciendo, pero siempre no perder la meta, no perder el objetivo. Al final de cuentas lo que queremos es recuperar vidas, al final de cuentas lo que queremos es recuperar personas, al final de cuentas lo que queremos recuperar estas vidas y estas personas para que se incluyan en la sociedad, para que las vean como personas. Y eso solamente lo tenemos que hacer con mucha cordialidad, siempre de la mano, juntos, porque es la única manera que vamos a poder lograr que nos incluyan. A lo mejor no nos va a tocar a nosotros, pero seguramente dejaremos ahí la semillita y dejaremos para los que vienen atrás y que le impulsen y le empujen y le echen más ganas, ¿no? Así es. Dice Jesús Oladispa, amigo Fidel, a nosotros las personas que tenemos discapacidad nos califican muy mal, pero podemos ser mucho mejor que las personas que no tienen discapacidad. Claro, en algunos casos, por supuesto, hay casos... De todos, hay ¿cómo? De todo en la vida del Señor. De todos, pero hay ejemplos como tú, que eres una gran persona, que eres una persona independiente totalmente, que has hecho una vida plena, feliz, y que te has realizado como persona independientemente de tu discapacidad, y entonces yo creo que por ahí va. Así es. Y dice Franciscota, no somos nadie en poner calificativos, y menos cuando llevan la intención de ofender. Totalmente de acuerdo. Exacto, y totalmente de acuerdo, primo, pero además, al final de cuentas, en la medida que va avanzando tu edad, vas a ir adquiriendo tu discapacidad, y pues qué mejor manera que empezar a hablar desde ahorita, sí. A tiempo. Dice Terebe Chivas, yo conozco una familia que vive en Santa Lucía, arriba de Mixcoac. Son 5 hermanos, nacieron con defectos en su cuerpo. Su papá le faltaba el dedo de la mano derecha, del medio, y ahí nacieron así sus hijos. Las personas los miraban muy feo y usaban calificativos muy feos, ¿ves? Sí, y es que hay una falta de empatía terrible, ¿no? Y dice Francisco Horta que está de acuerdo contigo. Marta Amador dice, también a las personas con discapacidad les llaman enanos, enanitos, chiquitos. La gente no usa una palabra correcta. A mí me ha tocado con gente que siempre dicen la palabra discapacitado. Yo los corrijo, los invito a que vean en YouTube, que se informen, claro, y que lean un poquito la convención. Y que lean un poquito la convención. Ahí viene muy establecido, muy perfectamente establecido. Y yo creo que todas las personas con discapacidad y las sin discapacidad que tengan interés, bueno, las personas con discapacidad es nuestra obligación. Así es. Leer esta convención. Y además, fíjense que les quiero recordar que el que impulsó esta convención en las Naciones Unidas fue un gran mexicano. Así es. Gilberto Rincón Gallardo. Exacto. Dije, ¿lo dices o lo digo? Pacman Galicia dice, muy cierto, Inge, hace falta saber más de nosotros con discapacidad, sí, difundir el tema y difundirlo en serio y con mucha información, realmente, con mucha responsabilidad. Claro. Pero vamos en el mismo rumbo, ¿no? César David Cario García dice, hay que hacer más difusión de esto, ahora que el próximo año hay elecciones en la capital. Ah, mira. No solamente en la capital, en 9 estados y en todo México. Pero hay que seguirle, con elecciones o sin elecciones, hay que seguir con el tema. O sea, no, las elecciones no es un mecanismo, ¿no? Aquí hay que seguir. Las acciones más bien de cada uno de nosotros es lo que tenemos. Hay que ir sumando y sumando. Jesús Oladispa dice, muy de acuerdo con la señorita Malena Cruz, hay que salir. Yo por eso siempre me voy a rumbas y con muchos amigos y amigas, y les hablo mucho del tema de la discapacidad que todos debemos de tener, que todos vamos a tener en algún momento. Claro, y eso está bastante bien porque muchas personas con discapacidad luego no se quieren juntar con personas sin discapacidad, entonces siempre tratan de juntarse con personas con discapacidad así. Pues que vamos a la rumba y oye, te invito a ti. Pero por persona con discapacidad. La mayoría de personas con discapacidad. No, háganse como Jesús Oladispe, sin miedo al éxito, júntense con personas sin discapacidad, no pasa absolutamente nada. Al contrario. ¿No? Se va replicando el tema, ¿no? Claro. Richard Romero dice, saludos. Muchos saludos. Marta Amador dice, también podemos usar playeras, digo, donde diga soy persona con discapacidad, de vez en cuando para que la gente empiece a tomar disciplina, también puede ser, todo es válido. Cualquier acción. Toda es válida. Malena Cruz dice, yo en el hospital que voy, mucha gente se preocupan por nosotros, me dan prioridad en el elevador, hay varias personas que me muestran su empatía, y eso es muy bueno,
Qué bueno. Eso quiere decir que ya están Más sensibilizadas. sensibilizadas. Pero sí. a mí me ha tocado ver elevadores donde Ya sé. donde no Pasa todo lo contrario. Pasa todo lo contrario, ¿no? Pasa Pero todo pues lo está contrario. bien, yo digo, está Ajá. bien. Hasta ahí están los comentarios, hay más personas bien. El otro día, ahorita que dices esto de, hay un banco, que no les voy a decir el nombre, es un banco muy chiquito, que dice, preferencia a las personas con discapacidad y adultos mayores y mujeres embarazadas, creo, ¿no? Entonces, yo, las pocas veces que he ido, yo llego y siempre hago fila y ninguna vez me han dicho en ese banco, oiga, usted, ahí están los letreros, estás haciendo fila. Y entonces el otro día estaba ahí haciendo mi fila y que uno de los ejecutivos le da el paso a uno de adelante. Perdón, uno que venía atrás de conmigo, más atrás, lo pasas hasta adelante. Y no, hombre, vieran la que se armó y me pusieron de pretexto a mí. Porque empezaron a decir, miren, ahí está ese señor que tiene una discapacidad y aquí dice preferencia, ¿y por qué no lo pasan a él? ¿Por qué están pasando a aquel? Y bla, bueno, se armó un relajo que cuando yo llegué con la cajera estaba más nerviosa que nada y agarraba mi credencial de lector y no lo podía meter y decía, oiga, esa credencial de lector ya está sacando otra. Se armó un buen tema, ¿no? Y bueno, pues entonces pues ya ahí empecé a platicar, empecé ahí con la gente y tuve que ir con el ejecutivo y pues resulta que era amigo de él al final de cuentas, pero yo le dije pues que tenía que tener más empatía y cosas así, y bueno, pero ahí me eché una clasecita. Y respetar, porque tú estabas haciendo tu fila también, ¿no? Exactamente. O sea, respetarlos, ¿no? Ajá. Dice Malena Cruz, soy Basilio, no me olviden porfis. Sí sabemos que eres Basilio. Una disculpita, Jesús Oladispa, a lo mejor no te relaciono, pero bueno, sí sabemos que... Cámbiale el nombre. Exacto, para no haber confusión, ábrete tu perfil y entonces ya es como más fácil, pero sí sabemos que eres Basilio, pero no todos saben que eres Basilio, entonces hay que cambiarle como el nombre, ¿no? Yo creo. Pam Mangalice dice, bendiciones y bonita noche para todos, que tengan dulces sueños. Ya nos están despidiendo porque ya son las 22. Ah, no, hombre, ya nos pasamos. Sí. Muchísimas gracias, amigos. Que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias. La frase de hoy. Mira, fíjate bien, más que una frase, bueno, primero, hay que tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Mi frase va en otro sentido. Podemos tener todos los medios de comunicación del mundo, pero nada, absolutamente nada podrá sustituir la mirada del ser humano. Así que hay que seguir viéndonos, por favor, con los ojitos del corazón. Les deseo muy buenas noches, que descansen, que tengan un muy bonito despertar, que logren todo lo que se van a proponer para el día de mañana. Mañana aquí los esperamos, ya saben, 8:30. Ya sé que Facebook no está notificando, enviando notificaciones, pero nosotros aquí estamos, 8:30 de la noche, mañana ya miércoles, entonces los que quieran y puedan, los que nos quieran acompañar, agradecemos muchísimo el favor de su atención. Descansen, bendiciones, y ya saben que aquí su página amiga se les quiere mucho y se les quiere bien. Bendiciones. Muchísimas gracias, amigos, ya saben, los queremos mucho, gracias de corazón y ánimo, amigos, ánimo.